mesa de hoy quedó muy clara, pero ya desde ayer, desde la primera, ¿no? Venimos viendo cómo está en muchos de nosotros la decisión de abordar temas que nos atraviesan en nuestros sujetos sociales. Así que celebro eso, como esa valentía también de decidir abordar temas que nos tocan en muchos sentidos. Bueno, adelante, preguntas, comentarios. Coral, por favor. Muchas gracias por sus ponencias. Tengo preguntas para Diego, Camilo y Iván. Diego, dijiste sobre grupos de resistencias a la ultraderecha en Argentina, pero digamos, este proyecto político de ultraderecha en Argentina tiene mucho vínculo con lo global, de la ultraderecha global y esta como una aplicación aterrizante en el nivel local. Me pregunto si esos grupos de resistencia también tienen vínculos globales o tienen proyectos globales en sus visiones, en sus miradas. Y dijiste sobre este marco de operación entre los estados, ¿no? Este proyecto político de ultraderecha se operan entre, o sea, con una suposición del Estado, pero sabemos mucho con lo que ha hecho Milei es como un poco descubriendo el mecanismo del Estado, entonces hay tensiones en dos puntos, o sea, no podemos pensar la ultraderecha como un proyecto saboteando el Estado en esto, en el término de realístico. Y para Camilo, tal vez es como una pregunta desde mi ignorancia sobre el archivo, pero ¿por qué es el archivo? Digamos, ¿qué consiste el archivo? Y, por ejemplo, yo soy periodista, ya sabes, es que un periódico puede considerar parte del archivo y o sea, exactamente de qué consiste, ¿no? ¿Y quién lo escribe? ¿No? Es que, ¿cuáles las personas que aportan en esta recopilación de textos? Y si no es una entidad unificada que escribe los archivos, hay conflictos entre los textos de planteamientos y algo. Y otra pregunta es que pues sí, en periodismo hoy tenemos como muchos, ya aceptamos que hay mucho sesgo, ¿no? en los discursos periodísticos, pero también como una pregunta de mi ignorancia, o sea, no había ningún análisis sobre estos sesgos que existen en el archivo antes, o sea, históricamente. Para Jorge Iván, es que muy interesante este proyecto, esta idea del lawfare, los ejemplos que citaste son contra las figuras de la izquierda, tengo entendido, pero hay este mismo mecanismo desde la izquierda contra la derecha. O sea, se puede considerar, por ejemplo, juicios contra Donald Trump como un lawfare, por ejemplo. Pues yo soy como abogado pero es que yo tengo, realmente me pregunto, ¿no? Sí, eso. Gracias. ¿Alguien más? Diego y gracias. Bueno, lo mío es breve. Diego, mencionaste que uno de los elementos más importantes en la conformación de esta extrema derecha son los medios de comunicación. En México estamos viendo como un retorno a la televisión, ¿no? Muchos programas, medios como la televisión que pensábamos estaban en desuso, están volviendo con personajes pues, sumamente cuestionables, ¿no? ¿Ves algún indicio de algo que esté moviéndose por ahí? Camilo, también me gustó mucho tu trabajo. Esta parte que hablas de los conceptos, como hablamos del archivo, me remite a otras ideas, ¿no? El archivo muerto, el archivo de concentración, ¿no? Pero hubo una cosa que me llamó la atención. Tú empezaste con esto buscando información de tu abuelito. No sé si quieras platicarnos un poquito de ello que encontraste, que estabas buscando.
Jorge Iván, yo no he tomado ninguna clase contigo, me ha dado mucho conocerte, conocer tu voz, conocer tu proyecto. Aquí hay algo que también quiero combinar con lo de Estados Unidos que se mencionó por ahí, es que hay como un intento de representar la realidad, ¿no? ¿Cuál es la prueba? Pues es esta libreta, ¿no? Es este departamento, ¿no? Es como un fetiche que por sí mismo es la prueba, ¿no? Lo pienso en el caso de J.D. Vance en Estados Unidos, el vicepresidente, el próximo vicepresidente, que empieza a decir que los haitianos comen animales, comen mascotas, ¿no? Cuando se le interpela en los medios de comunicación, si le presiona lo suficiente, él dice, pues es que hay que inventar narrativas, sus palabras, para dar a conocer temas que los medios de comunicación no transmiten. ¿No? No sé, ¿qué tanto de eso estás tomando tú en consideración? ¿Cómo hay esta representación de la realidad para trastornarla y para enviar un mensaje, ¿no? De esta persona ya es culpable, como estás diciendo. Muy interesante tu trabajo, muchas gracias. Y para Dulce, finalmente, una de las cosas que mencionaste en este discurso de la operación conjunta fue el uso de los espacios públicos. Y ahora que nos invitaste al recuerdo, yo me acuerdo mucho que en aquella época el rescate de los espacios públicos también estuvo relacionada con una transformación de su uso. Empiezan a surgir Oxxos por todas partes, empiezan a surgir centros comerciales. Las personas ya no ocupan el espacio público de la misma forma. Las infancias de unas generaciones para acá son testigos de eso, ¿no? ¿Qué tanto de eso podrías tú rescatar en tu investigación de cómo se transforma el espacio público en Michoacán? Y sería todo. Muchas gracias. Sí. Gracias. Pues nuevamente felicitarles. La verdad es que es además muy estimulante escucharles y también ver estas perspectivas también tan urgentes, que en efecto coincido, urgentes y valientes de sus investigaciones, y además eso, bueno, creo que yo tampoco tenía el gusto de conocer a la mayoría de la mesa y me da muchísimo gusto poder compartir, escuchar, y también, como decían hace ratito, también ya quisiera leer las tesis. En realidad creo que van a ser propuestas además que aporten muchísimo a la dimensión de las ciencias sociales, ¿no? Y también la perspectiva histórica en la región. Yo tengo muchas dudas y preguntas, también por mi desconocimiento, porque en efecto yo no conozco, no manejo algunos de los temas que ustedes plantean y que me parece absolutamente vital la discusión y extenderla. Entonces voy a plantear algunas preguntas también un poco como coral, así de abogada del diablo, porque también creo que hay puntos necesarios que creo que además en el posgrado se abandonan un poco por parte de los profesores, y que creo que ustedes, como con su mirada tan fresca, están reactualizando y poniendo sobre la mesa. Yo creo que una de esas preguntas que atraviesa pues todas las investigaciones es el lugar del Estado y qué papel está jugando hoy ese Estado, ¿no? Tanto pues en términos pues sí, la administración de la violencia, etcétera, etcétera, pero también si no hay o sea, si ustedes en su investigación nos están percatando de una transformación de este Estado, ¿no? Y cómo podríamos delimitarlo, definirlo, ¿no? Hace unos días estuvo justo, que ahora ha sido como el espíritu del coloquio, Silvia Rivera, ¿no? Hablando de la autodestrucción del Estado, ¿no? Y poniendo ejemplos como el Dipnis, poniendo ejemplos también del progresismo y de la crisis del progresismo como este ejemplo de autodestrucción del Estado. Entonces yo quería preguntarles eso, ¿cómo lo miran, no? Claro que ella tiene una posición evidentemente anarquista de su formación, por eso también lo plantea así, pero me parece que volver a esta discusión sobre este Estado, estas formas del Estado en la actualidad es absolutamente importante, y también ver estos puntos de inflexión como lo fueron la guerra contra el narco, lo han sido la guerra contra el narco en México, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría escucharles. Y bueno, también recuperar también una idea de Silvia Rivera, donde cuando ella habla recuperando la idea del colonialismo interno, también es súper interesante cómo recupera también ese lugar de las palabras. Dice Silvia, las palabras dejan de enunciar la realidad, ¿no? Y al contrario, en un orden colonial sirven para encubrirla, ¿no?
¿no? Y creo que el caso que todos, bueno, los casos que ustedes están trabajando, creo que es muy claro, ¿no? Este apuntar hacia el uso del lenguaje para encubrir más que para decir, ¿no? Y también quisiera un poco, si pudieran plantearme alguna reflexión sobre eso, ¿no? Ese uso del lenguaje, y bueno, creo que ahí, bueno, ya Dulce tiene esta metodología muy avanzada que creo que es interesante, pero cómo podemos leerla también en este contexto, ¿no? Donde este discurso también está encubriendo. Y bueno, para el caso de Diego, pienso muy claro en cómo se utilizan ciertas palabras que son súper encubridoras, como la idea de libertario, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo la derecha utiliza estas palabras, ¿no? Y que creo que bueno, ahí hay una reflexión interesante que quisiera también escuchar. Para el caso de Camilo, me gustó también muchísimo la reflexión. Creo que también hay algunos temas que también la tradición historiográfica latinoamericana ha puesto sobre la mesa. Sí, pienso que es muy importante la reflexión de Trujillo sobre el archivo y sobre la relación con la historia, que creo que también sirve para todos, ¿no? O sea, cómo existen actos de silenciamiento, ¿no? Que borran, que no permiten la huella, ¿no? Y que en ese sentido el archivo como que es un poco cómplice de estos borramientos, o es el lugar donde estos borramientos, estos silenciamientos operan, ¿no? Y bueno, creo que falta una parte de tu reflexión, Diego, que es muy importante, que tiene que ver con la historiografía positivista y el lugar que la historiografía positivista le dio a los archivos, ¿no? Que son quienes realmente ponen sobre el punto, sobre la mesa el tema de la fuente, el archivo, lo que tiene que... Y es ahí donde se instituye ese lugar de poder del archivo, ¿no? O sea, ese lugar donde realmente hay un poder que se instituye y que también opera, tal vez o no, que creo que esa es la pregunta más interesante que nos estás planteando, en los archivos que no son del Estado, ¿no? No son archivos estatales, y cómo podemos leer eso, ¿no? Y donde también hay poderes y tensiones, y que creo que la lectura, como nos la presentas, es absolutamente enriquecedora para mirar esas tensiones, ¿no? Y que creo que es algo que me gustó mucho del proyecto que estás planteando, y además esas múltiples voces que también quedan silenciadas cuando se instituye un discurso oficial, incluso o no sé si oficial, pero un discurso hegemónico de la resistencia, ¿no? Y que creo que el caso de Chile es muy claro, ¿no? O sea, se instituye también un discurso de resistencia, y hay múltiples voces que quedan acalladas, ¿no? Y que también está como en tensión en archivos que no son, ¿no? Necesariamente estatales, y que creo que lo vemos también con toda la idea de los memoriales en América Latina en general, ¿no? Y que creo que sí, la discusión sobre el archivo sigue siendo absolutamente vital. Y bueno, ya nada más lancé como varias preguntas, ojalá que puedan pensarlas. El tema también creo que del Estado y estas nuevas formas del Estado, creo que sería también súper interesante si lo pudieras pensar, Jorge. Y había una para los dos, para Jorge y para Camilo. Tal vez cruza también, pero no escuché, o tal vez no lo atendí bien, pero ¿dónde queda el lugar de la justicia? ¿No? ¿Cómo podemos pensar este lugar de la justicia en el orden de lo que nos están planteando, ¿no? ¿Cómo podemos pensarla en estos archivos que se constituyen alternativamente, que en efecto su función no es archivar para la memoria, sí, o sea, sí hay un tema con la memoria fuerte, pero sobre todo hay una demanda, ¿no? Y bueno, en el tema de Lofer, etcétera, ¿dónde queda ese lugar de la justicia? Que además lo estamos viendo actualmente, ¿no? Hay toda una discusión en México sobre el sistema judicial, legislativo, etcétera, etcétera. Y ¿dónde queda el tema de la justicia también, en efecto, como espacio de soberanía? No sé, pienso que me gustaría escucharles. Y finalmente para Dulce, sí, en el análisis y en lo que conoces, porque ahora esta imagen, o sea, es el encabezado, pero sobre todo es la imagen, ¿no? Si el análisis crítico del discurso tiene o hay unas exploraciones para pensar también análisis de la imagen. Si las hay, me encantaría conocerlas, porque creo que es súper importante, porque en este encabezado lo que más resalta son esas imágenes, que además en efecto nos inundaron
y nos alertaban de algo que no vimos. Ustedes eran muy jovencitos cuando la guerra, o incluso niños, niñas, ¿no? Infancias, cuando la guerra contra el narco, pero quienes éramos más grandes, no alertamos, no logramos darnos cuenta que era el inicio de una guerra, ¿no? Eso que Dulce leyó y que es muy fuerte y que creo que es algo que ustedes están también alertando con sus investigaciones ahora en el presente, ¿no? Entonces, bueno, muchas felicidades. Gracias por las presentaciones. No sé si alguien más. Carlos. Bueno, tengo dos preguntas. Una primero para Iván. Más bien me gustaría preguntarte desde qué perspectiva estás pensando esta cuestión de los gobiernos, digamos, de izquierda, porque me llamó la atención, o sea, yo lo estoy interpretando, pero vale la pena exponerlo. Usaste el concepto de gobernanza. El comentario es más como en el sentido como de advertir sobre esta confluencia perversa, de pensar, o sea, creo que tengo entendido, ¿no? Estás hablando de colonialismo interno y estás pensando, no sé, creo que yo lo estoy mal entendiendo, pero quizá también de esa perspectiva creo que el término de gobernanza que está como muy ligado a esta cuestión ya muy del siglo XXI, de la idea, digamos, de las empresas y de, no sé, creo que ahí puede haber quizá una repensar ese concepto para modificarlo, ¿no? Eso quizá te pueda sumar. Y bueno, para Dulce tengo una segunda interrogante. Creo que me quedé un poco, bueno, coincido, ¿no? en la relevancia de todo lo que fue la guerra del narcotráfico. Pero me quedó la interrogante de cuáles van a ser, digamos, tus indicadores. ¿Vas a estar estudiando, digamos, los periódicos? ¿Vas a hacer una revisión documental quizá también, no sé, pensando, sí, bueno, conozco bastantes documentales que se hicieron al respecto? ¿Cuál va a ser como tu foco para eso, ¿no? Para analizar? Comenzar, Diego. Ok, primero que nada, agradezco mucho las preguntas, me gustaron mucho. La tercera pregunta que me hizo Coral la quiero contestar junto con la profesora, entonces primero voy con las primeras dos. ¿Qué tanto se vincula lo global con Milei? Yo creo que hay dos temas que sí puedo sacar como colación de qué tan global puede ser lo de Milei. Hoy salió una portada de The Economist con Javier Milei, hablándose de cómo está tan contento destruyendo el Estado, y me fascina cómo lo dice en el subtítulo, que es ¿qué le puede enseñar Javier a Milei a Donald Trump? O sea, estamos en una equivalencia de fuerzas y de intereses, y eso también se refleja en lo que pueda hacer Milei. O sea, cómo Milei está convirtiendo a Argentina, no solamente que en el sueño supuestamente libertario, que pues sí tengo una crítica, sino también cómo está retomando ideas que son de otros lados. Y sí, voy a hacer una aseveración que es muy fuerte. Si Chile fue el laboratorio de este neoliberalismo sumamente aplicado por los Chicago Boys, Argentina es el laboratorio del proyecto 2025 que quiere aplicar Trump. Entonces, lo está siguiendo al pie de la letra, en ese sentido. O sea, voy a destruir y eliminar el Ministerio de Educación, que es algo que también quiere hacer Trump. Quiero empezar a eliminar todas las agencias, las comisiones de diversidad, igualdad e inclusión, lo cual en Argentina implicó destruir todo lo que fue el sistema de educación sexual integral, fue empezar a atacar la Secretaría el ministro de la Mujer o el ministro de Igualdad. Ajá. Por ejemplo, ahora Trump anunciando el gabinete que va a tener, dijo que creo que Elon Musk va a estar en el Ministerio de Regulación del Estado. Y literalmente Milei tiene eso, un Ministerio de Regulación del Estado. Un ministerio encargado de destruir a los demás ministerios. Que es básicamente, para resumirlo, es el Ministerio de la Motosierra. Esa es la motosierra en el Estado, básicamente. Y yo creo que la izquierda también sí lo está haciendo. Yo creo que la izquierda tiene una parte global muy importante. Yo conocí a Ciudad Futura en un evento global de Ciudad Futura cuando fueron la sede del evento Ciudades Sin Miedo, que es un foro que creó En Comú en Barcelona bajo Ada Colau. Ada Colau vino a Rosario, vino Gerardo Pizzarello, vinieron muchísimas personas de Europa, de Canadá, de Etiopía. Era un festín internacional Rosario en ese momento. Nos recibieron y nos presentaron sus proyectos. Así yo conocí a Ciudad Futura.
También creo que Argentina Humana lo hace. Grabois, que es Juan Grabois, que es la cara más importante de Argentina Humana, se ha vinculado, por ejemplo, con Pepe Mujica y con otros sectores del progresismo. De hecho, acaba de visitar México y ya tengo reuniones con Clara Brugada. Y bueno, pues estoy siendo con una militante de Argentina Humana que está aquí haciendo trabajo global de Argentina Humana. Entonces, pues qué mejor que venís para platicar al respecto de eso con nosotros. Y ahora sí, tomando la pregunta que me hace la profesora que me hiciste. ¿Por qué el que dice yo voy a hacer, y en sus palabras, yo soy el topo que está destruyendo el Estado por dentro, realmente también utiliza el Estado para hacer eso? ¿Por qué no están destruyendo el Estado? Están cambiando el rol del Estado. Están utilizando el Estado como buen gramsciano. La derecha, en mi parecer, la ultraderecha global, es sumamente gramsciana. Se la viven hablando de batalla cultural, de dar la batalla de las ideas, de estar metiéndose al Estado y sí, destruir el rol del Estado en lo social, en lo económico, en lo cultural, pero están imponiendo una nueva cultura y están fortaleciendo sobre todo el aparato de seguridad de los estados. Entonces, si yo decidiera retomarlo después, que es esta autodestrucción del Estado que dice Kusikanki, esta es una hipótesis que de hecho hace muy poquito se me dio y ahorita escuchando a Jorge Iván, a Camilo y a Dulce se me refuerza, es que para mí la ultraderecha global en Latinoamérica es la revancha neoliberal. Estamos viendo el reempaquetamiento del neoliberalismo, en palabras de Harvey, un proyecto político que adecúa al Estado a las nuevas condiciones de acumulación de capital y que también reconstituye el poder de clase. Lo estamos viendo con Milei, porque no solamente se trata de llegar y destruir el Estado, destruye el Estado que provee derechos sociales y económicos, como bien dijo Camilo, pero no se mete, por ejemplo, en la cuestión de seguridad, al contrario, fortalece la presencia de la seguridad, fortalece la securitización, fortalece los discursos de seguridad nacional, y si aún así me aloco todavía más, creo que estamos viendo los últimos intentos del sistema mundo de Wallerstein de reconstituirse. O sea, es prácticamente endurezcamos la mano lo más posible para que no me explote en la cara la crisis, el colapso ambiental o la crisis ambiental y no me colapsen también las mismas fallas del neoliberalismo. Entonces, así lo estoy viendo yo. Están utilizando el playbook de la izquierda para hacer cosas de una derecha neoliberal mucho más agresiva. Y para contestar lo que dice Diego, no he revisado específicamente qué tanto ha sido el ascenso de la televisión, ahí sí necesitaría un poquito más de información, pero irónicamente sí veo figuras de la televisión mexicana que puedan hacerlo. Seamos bien sinceros, hay alguien en el duopolio de la televisión que abiertamente se ha manifestado a favor de Milei, que se ha dicho libertario, que fun fact apoyó a un grupo, una secta libertaria en el TEC de Monterrey, pero eso no lo dije yo, y pues que genuinamente está tratando de meternos esta idea de que padre es ser empresario, que padre es ser emprendedor. Los que están en los programas sociales son vividores y no trabajan, entre otras cosas. O sea, este plan es estigmatizar el derecho social y el derecho de tener derechos. Pero yo creo, y esa es una cosa que sí quiero aportar, jamás puede ser un solo medio. Yo creo que si bien podemos hablar de esta figura del duopolio de la televisión mexicana, también hay que hablar del Temach, hay que hablar de lo que está pasando en redes sociales, hay que hablar de Carlos Alarraqui, que está haciendo cosas en la televisión en línea mexicana para seguir difundiendo estas ideas. Jamás es un solo medio, eso ya no existe, pero eso implica que la forma en la que coordinas toda esta parte hay que hacerla mucho mejor. Y pues de hecho Alarraqui ya me dio miedo porque de hecho llegó al punto, dijo, es que el PAN necesita su López Obrador. O sea, ya entendieron, o sea, vamos a necesitar nuestra propia figura tipo así para hacer esto. Y pues Chantal Mouffe lo decía en la política de los afectos, o sea, la única forma de ganar un populismo es con un mejor populismo. Entonces hay que ver qué sucede en esa dimensión y no solamente pues hacer cosas defensivas contra la ultraderecha, sino ver qué nuevas formas podemos hacer que son propositivas, de formas de canalización política que no se trata de brindarnos contra la ultraderecha, sino de ganarlas. Es genuinamente hacer una mejor propuesta que ellos, porque si no, si solamente vamos a hacer un proyecto de contrapropuesta, lo más seguro es que vamos a perder. Eso ya lo vimos con Kamala Harris, no funciona. Sobre la pregunta de Coral, ¿qué es el archivo? ¿Quién habla en este archivo? ¿Qué es? El archivo de la comisión es la documentación que produjo este organismo de derechos humanos durante la dictadura y una parte de la transición a la democracia. Entonces esta documentación es muy variada. Podríamos como distinguir
todo el corpus documental, que son muchas carpetas, así casi para ahogarse en ellas, pero tiene como dos líneas que son la documentación interna de la comisión, que ahí están sus operaciones, sus memorándums, sus balances financieros, sus cartas internas, etcétera, que está como la parte de cómo funcionaba como un organismo en la comisión. Y aparte está la parte, sus documentos que tienen una intención más pública o política. Eso, por ejemplo, cartas a autoridades políticas, a la misma gente de la dictadura, a organismos internacionales, etc. Entonces, es muy diverso, o sea, en soportes es muy diverso y aparece la voz del personal de planta de la Comisión Chilena, que son casi todos profesionales, pero también de los líderes de los comités de base, que son muchos en Santiago y en distintas regiones. Están esas comunicaciones, están las tensiones entre ellos, y entonces es una documentación muy, muy variada que físicamente, o sea, materialmente, se encuentra dispersa entre lo que hoy es la sede de la Comisión Chilena, porque todavía existe como un organismo así medio decadente porque no tiene financiamiento. Una parte todavía se conserva en su edificio y el otro ha sido transferido para poder conservarlo al Archivo Nacional de la Administración, que es el que yo he podido consultar, que está bien catalogado y se puede trabajar. Entonces, es un archivo, digamos, muy grande. No se ha escrito nada sobre la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, yo lo que he dicho sobre la Comisión es a partir de mis acercamientos todavía muy iniciales a los archivos. Entonces ahí es donde he descubierto, por ejemplo, esto de los balances financieros, y ahí empiezo a formular algunas hipótesis. Eso sobre el archivo. Y bueno, hay testimonios también de la gente que asistía a la comisión y entregaba su relato, y la gente de la comisión lo transcribía. Bueno. ¿Qué más? La pregunta de Diego. Sí, en realidad mi abuelo todavía está vivo, tiene 87 años más o menos, y como ya está viejo y ha tenido una vida larga y muchas experiencias, una tía un día, hace unos años, me dijo: oye, tú que eres historiador, ¿por qué no buscas así como documentación sobre tu abuelo, a ver si tú puedes escribir una biografía o algo así? ¿Por qué no la vas a querer escribir? Entonces eso empecé a hacer de manera no académica, o sea, puramente personal y desinteresada, digamos. Empecé a buscar información sobre mi abuelo, y en el catálogo de este archivo aparecía el nombrado varias veces en el archivo de la Comisión Chilena, con la que él como que colaboró y trabajó. Entonces ahí empecé a descubrir este archivo, pero claro, rápidamente me fui desplazando del interés inicial sobre mi abuelo a la historia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Pero sí, o sea, mi abuelo fue, bueno, una familia de exiliados políticos que luego retornan a Chile, y mi abuelo se dedica al activismo de derechos humanos durante toda su vida, entonces también ahí hay una conexión con el tema que creo que a todos nos pasa de alguna manera. Eso. Profesora, no me sé su nombre. Ana, soy Ana Nachman. Ok, profesora Ana. Sí, Trujillo, a mí me encanta Trujillo. Él dice poder de archivo. Y en el fondo está diciendo que no solamente el poder se ve en el testimonio, o sea, en la memoria retrospectiva sobre el pasado o en la escritura de la historia, y ni siquiera en el archivo, que ya es un ensamblaje, sino en el mismo documento primario ya está el poder. O sea, en el hecho histórico, ¿no? O sea, en el hecho, o sea, en este de la contexto. Y eso, bueno, a mí me parece muy interesante. Ahora, él, como muchos otros autores, por lo general está pensando en los archivos estatales. En su caso, por ejemplo, los de la Revolución Haitiana, y cómo los historiadores contemporáneos haitianos en cierta medida han como reproducido cierto lenguaje, ciertas metáforas, ciertos conceptos que ya estaban en las fuentes sobre la Revolución Haitiana, en las fuentes primarias. Pero a mí me interesa, y creo que no di muchas luces en realidad, pero creo que hay que pensar los archivos no solamente desde la perspectiva del poder y la dominación, sino también de
de poder como liberación también, como resistencia, que es lo que me enseña este caso de la Comisión Chilena. Y ahí yo he encontrado muy pocas conceptualizaciones. Probablemente tú, que hiciste una referencia, tengas alguna... Bueno. Desde la historia del arte, por ejemplo, la idea de reactivar el archivo, que se utiliza para instalaciones, etcétera, etcétera, creo que es interesantísimo, ¿no? O sea, cómo se reactivan los archivos, sobre todo en prácticas artísticas, pero que también están mediadas, o sea, creo que ahí hay muchas reflexiones en México, por ejemplo, despatriarcalizar el archivo, ¿no? Hay todo un movimiento de feministas que están pensando cómo despatriarcal, o sea, cómo quitarlo también, porque aparte de su orden de poder institucional, también tiene un orden patriarcal, ¿no? Entonces creo que a lo mejor una clave estaría en esta idea, en estas activaciones que se pueden dar desde el arte, ¿no? Que también es interesante. O sea, yo donde he visto la discusión es también en esos espacios, ¿no? Y cómo se pueden utilizar los archivos para prácticas de performance, y donde está mediada también la justicia, ¿no? Por ahí. Sobre el tema del positivismo, es un poco gracioso porque siempre se habla de los positivistas así como súper peyorativo, pero en realidad, con referencia a los archivos, seguimos siendo bastante positivistas. O sea, ¿cómo le llamamos a los archivos? A las fuentes primarias, o sea, son fuentes. Sí. Eso es lo que decía yo cuando intentaba llamarle mediaciones. O sea, cuando tú dices que es fuente, estás diciendo que es la materia prima para la historia, pero el archivo mismo pareciera como que no tuviese historia, como que si fuese solamente la base para escribir la historia. Y ese es el cambio que quiero hacer, o sea, hacer una historia de los archivos. Entonces, claro, eso sería como lidiar con una pesada carga de positivista que está en la historiografía y que también se manifiesta en el uso que se le han dado a los archivos de derechos humanos. Tú preguntabas sobre el tema de la justicia. Ese ha sido el tema principal, como se han enfocado los archivos de los derechos humanos. O sea, ahí hay testimonios, ahí hay pruebas que se pueden usar para dar con los responsables de violación a los derechos humanos. ¿Sí? Eso es muy positivo, por supuesto, pero no se ha salido de eso. O sea, hay mucho más que se puede explorar en estos archivos sobre la propia época en que fueron producidos y sobre sus distintas transfusiones históricas, como en el caso de que tú mencionas de la historia del arte, que en Chile se da con activaciones en sitios de memoria, en prácticas literarias, etc. Bueno, creo que se me van algunas preguntas, pero yo ya me... El hambre ya está. Dice bola, creo que dice bola. También trataré de ser breve y conciso. En el tema, Carlos, de verdad ofrezco una disculpa a mi formación. Soy politólogo, entonces traemos conceptos ya muy marcados, a lo mejor por eso retomo de forma sin pensar el concepto de gobernanza, entendido como todos los procesos de gobierno, instituciones, las relaciones entre organismos formales y no formales, entonces no en otro sentido neoliberal. A lo mejor sí lo puedo replantear, gracias por la observación. Entonces, eso por un lado. El tema del Estado. Hace poco referíamos en una clase a algo que ya había dicho alguien, no recuerdo el apellido, Freddy Harrison. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y en una clase yo agregaba, a pesar de que también tengo cierta deformación anarquista, es más fácil imaginar el fin del mundo y es más complicado todavía imaginar el fin del Estado. Yo no creo que estemos en condiciones todavía de hablar de que hay una destrucción, autodestrucción del Estado. Al contrario, creo que hay una disputa por el Estado y en específico por la hegemonía. Las castas, las élites, los que detentan el poder y que siguen con estas prácticas coloniales, ocupan el Estado para esos fines, ocupan las instituciones, ocupan el propio territorio, ocupan el gobierno, ocupan a la propia población. Cuando se habla de Lawfare se dice, es que desde Estados Unidos opera todo. La verdad es que no. Hay élites en cada uno de los países, hay pequeñas burguesías que detentan cierto grado de poder y ellos replican esos moldes, ¿no? Entonces ellos ocupan el Estado para eso. Entonces, no veo por dónde se puede hablar de una autodestrucción del Estado, ¿no? De justicia, bueno, primero, percepción de la realidad, claro, ¿no? O sea, la percepción de la realidad la determinan los medios de comunicación, la prensa tradicional, la escrita, los medios televisivos, la radio, pero también los medios digitales, los sociodigitales.
medios de comunicación que no tienen de medios ni de comunicación nada, pero que se encargan de difundir noticias o fake news, o falsas noticias o mentiras, y que logran crear en el imaginario colectivo la percepción de que alguien es corrupto o que alguien no es corrupto, o que las cosas van bien o que las cosas no van bien. Entonces, esa es la percepción de la realidad bien alterada, y pues esa es la que estamos viviendo, ¿no? Y eso que lo vemos todos los días, a todas horas, en este país incluso, ¿no? En el tema de justicia, aquí rápido, a la última visita que hizo Pablo Iglesias acá a la UNAM, contaba una breve historia en la que decía que un terrateniente quería comprar los terrenos de un campesino que porque le tapaba la vista, y en ese terreno, ese campesino, había un molino. Entonces compró todas las tierras que pudo, y cuando llegó con el dueño del molino, le quiso comprar la tierra, le dijo que no. Entonces el terrateniente lo amenaza, y el campesino le dice: todavía quedan jueces en este país. La justicia, los jueces, las jueces, es la última herramienta que tienen los más desfavorecidos para hacerle frente a las castas, a las élites. Cuando la justicia se trastoca por intereses políticos y económicos, lo han perdido todos. En este caso, por eso hablamos de que se utiliza la justicia con fines políticos. Cuando leía sobre el caso de Perú con una doctora que estudió acá en la UNAM, peruana, Anaí Durán, hacía entrevistas a los que se manifestaron desde el 7 de diciembre de 2022 con el derrocamiento de Pedro Castillo, y decía entonces, lo único que teníamos era el voto. Nos habían dicho que teníamos que votar para elegir a un representante, y nos están quitando eso. Entonces, insisto, la justicia no existe para los grupos más desfavorecidos, ¿no? Porque es una justicia de élite, es una justicia de un Estado burgués, capitalista, que defiende sus intereses de clase. Las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, las leyes dominantes son las leyes de la clase dominante, ¿no? Un poco ahí marxista. Y en el tema de lo que comentaba Coral, claro, puede ver el offer de derecha, o más bien hacia políticos, políticas de derecha, ¿no? Pero es muy poco común, y para que pudiese existir un caso de Lofer, insisto, tiene que haber un tema de sistematización. Lo platicábamos con una clase: cualquier político o política corrupto se puede decir que le están haciendo Lofer y acusándole de algo que no cometió. No, ahí no hay Lofer, tiene que haber una cuestión sistemática. En vez de esta cuestión sistemática, insisto, primero que hay un aparato legislativo que permita acusar a alguien de un delito en específico. Segundo, que haya una campaña de desprestigio en los medios de comunicación. El desprestigio viene mucho antes que una sentencia judicial. También tiene que haber pues, jueces que respondan a élites, a ciertos sectores económicos. Y pues también tiene que haber un desgaste gubernamental. Cuando yo le platicaba esto al doctor Lucio Oliver, que es mi asesor de tesis, quería hablar sobre el offer, y me decían: está muy bien, pero todo eso ya lo sabemos. Y yo: no manches, porque yo siempre que lo platicaba nadie lo sabía. Y entonces me decía: pero ¿y qué más? Entonces, esta pregunta de qué más me forzó a algo que creo que esto nos puede ayudar mucho con la pregunta de Corales. Yo hablo del offer como una extensión a una expresión de colonialismo, ¿no? En el caso de Donald Trump, pues no veo, primero, no hubo un pasado colonial como en el resto de América Latina, ¿no? Y segundo, no ser el tema, el que inhabiliten de por vida a Donald Trump no se traduce en que los grupos socialmente marginados van a carecer de derechos básicos, ¿no? Y en el caso de América Latina sí. Y por eso hablo de que es una extensión de colonialismo. Entonces creo que eso puede agregar al debate de entender que el uso jurídico con fines políticos de la justicia pues reproduce y no solamente reproduce, sino que acrecenta los medios de dominación hacia grupos subalternos. Y pues termino diciendo: viva América Latina unida y a la izquierda. Muchas gracias. Bueno, brevemente para pasar a nuestra conferencia. Sí, lo que menciona Diego me parece muy interesante, y sí planeo agregar estas discusiones sobre la transformación de los espacios, sobre todo en la conformación de mi contexto, porque pues el espacio se lastima. No solo hay este control por la plaza, sino también se empieza a experimentar una expresión de la violencia en los lugares, cuerpos capturados, mensajes alarmantes, pero también hay una deforestación por esta
estos plantíos y después cómo son exterminados y con qué son exterminados, ¿no? Hay un abandono de estos espacios, los famosos pueblos fantasma en Guerrero, Michoacán. Hay límites de usar el espacio, hay toques de queda, ¿no? Y por supuesto la desaparición forzada. Personas de estas comunidades han tenido que moverse a lugares fuera de donde nacieron por estas cuestiones de la violencia. Estas discusiones sobre el Estado me parecen muy pertinentes. Hay quienes hablan de que se transforma el Estado, hay un narcoestado, hay otros que dicen que no, que más bien están coexistiendo, que el narco necesita de estas fronteras estatales. Y yo más bien pensaría en, como dijo Iván, una disputa, ¿no? Pienso en estas autodefensas purépechas en Michoacán, cómo se organizaron entre ellos, ellas, para ir enfrente de esta violencia por narcotraficantes. Por otro lado, también esta cuestión del lenguaje, yo siempre me remito mucho a Sara Uribe, cuando habla de que la guerra atraviesa hasta nuestros lenguajes. Y justo ahora que estamos hablando tanto de Cusicanqui, en esta conferencia se habló de cuando hay una crisis de lenguaje es cuando ya tendríamos que preocuparnos muchísimo más qué está pasando. Y yo creo que este tema de la justicia tiene que ver con cómo se nombra a los responsables, pero también a las víctimas. Por otro lado, si hay trabajos de análisis crítico del discurso para analizar imágenes, sí la hay. En mi tesis de licenciatura, en este recorrido, la pude ver trabajos así. No me adentré tanto, pero sí hay. Y finalmente, para el compañero Carlos, que se fue. Bueno, pues sí, es básicamente lo que quiero hacer es analizar La Voz de Michoacán, cómo cubrió esta operación conjunta, haciendo este énfasis en las acciones militares, en periodos en donde yo pueda ver la transformación de cómo se habla de esta operación, pero también sus contrastes con otros periódicos, como ya lo mencioné, a nivel local también, nacional y de la región. Muchas gracias. Y recuerden que a las 4 de la tarde tenemos la última mesa. No dejen solos a los A comer. últimos.